Mi nombre es Augusta Ada Byron, aunque la historia, en su afán por clasificarnos a todos, ha decidido recordarme como Ada Lovelace. Soy, por un capricho del destino y de la genética, hija de uno de los poetas más grandes, tempestuosos y escandalosos que jamás haya visto Inglaterra, el célebre Lord Byron. Mi madre, Anne Isabella Milbank, era una mujer cuyo pragmatismo e inteligencia matemática forjaron mi carácter con un cincel implacable. He vivido toda mi existencia en la frontera entre dos mundos que muchos de mis contemporáneos consideraban del todo opuestos e irreconciliables: el arte y la ciencia, la imaginación febril y la lógica deductiva. Pero he de confesaros que yo nunca he visto ninguna contradicción en ello. Para mí, la matemática ha sido siempre una ciencia poética. Creo firmemente que la imaginación es la facultad del descubrimiento, aquello que penetra en los mundos invisibles que nos rodean, los mundos de la ciencia. Nací en Londres en el glacial invierno del 10 de diciembre de 1815. Llegué a un mundo donde el destino de las mujeres de mi clase y posición social estaba casi exclusivamente ligado al matrimonio, a los bordados y a los salones de té. Pero mi vida estuvo marcada desde mi primer aliento por la separación, por la profunda grieta que dividía a mis padres. Tenía tan solo un mes de edad cuando mi madre decidió abandonar a mi padre, harta de sus constantes infidelidades, sus crecientes deudas y su temperamento violento e inestable, que en muchos momentos rozaba la locura. Lord Byron firmó el acta de separación, abandonó Inglaterra en abril de 1816 y nunca más regresó. Murió en Missolonghi, Grecia, a causa de unas fiebres, cuando yo tenía apenas 8 años. Nunca lo conocí personalmente, nunca escuché su voz, ni lo vi recitar los versos que enamoraban a toda Europa. Sin embargo, su sombra alargada planeó sobre cada día de mi infancia, dictando, por pura oposición, mi manera de ser educada. Mi madre estaba absolutamente aterrorizada por la posibilidad de que yo hubiera heredado la locura byroniana, aquel temperamento romántico, melancólico y destructivo de mi padre. Para evitarlo a toda costa, diseñó para mí un régimen educativo draconiano, sin precedentes para una mujer de mi época. Su antídoto contra la peligrosa toxina de la poesía era la matemática rigurosa. Mientras otras niñas pasaban el tiempo jugando con muñecas, leyendo novelas ligeras o aprendiendo a tocar melodías al piano para agradar a futuros pretendientes, yo estaba sometida a interminables horas de estudio en historia, música, francés y, sobre todo, aritmética, álgebra, geometría y ciencia. Lord Byron había llamado a mi madre la princesa de los paralelogramos, y ella parecía decidida a hacer de mí la reina de aquella disciplina. Su intención era clara: sofocar y extirpar cualquier chispa de imaginación desbocada. Pero irónicamente, lo que realmente consiguió fue otorgarme el alfabeto y las herramientas precisas para canalizar esa misma imaginación, heredada de mi padre, hacia universos invisibles de números, estructuras y fórmulas infinitas. Mi infancia y juventud estuvieron lejos de ser fáciles en el plano físico. Estuvieron marcadas por una salud constantemente frágil. A los 8 años, comencé a padecer unos fuertes dolores de cabeza que me oscurecían la visión y me dejaban postrada. Más tarde, en el año 1829, cuando tenía 14, un brote severo de sarampión me dejó paralizada, casi incapaz de caminar. Pasé cerca de un año entero confinada en la cama, condenada a la inmovilidad. Pero si bien mi cuerpo estaba atado a un colchón, mi mente no conocía fronteras. Mientras estaba postrada, pasaba horas y horas estudiando, imaginando y leyendo. Fue precisamente en esa época, hacia los 12 años, cuando decidí, con la máxima seriedad, que quería aprender a volar. No se trataba de un sueño infantil o de un anhelo mágico. Lo abordé con el método científico más estricto que fui capaz de formular. Comencé a estudiar metódicamente la anatomía de diferentes aves para entender la ingeniería del vuelo natural. Investigué todo tipo de materiales para construir alas mecánicas, analizando la viabilidad de las plumas, el papel, el alambre y las sedas más resistentes. Comencé a diseñar equipamientos para adaptar a mi cuerpo y proyecté un libro extenso e ilustrado que llamé Flyology, o Volología,
donde incluía mis propios cálculos anatómicos sobre la proporción necesaria entre la envergadura de las alas y el peso del cuerpo. Incluso llegué a pensar en la manera de integrar el vapor, aquella energía maravillosa de la revolución industrial que estaba transformando Inglaterra, al arte de volar, para hacer que el vuelo humano no dependiera únicamente de la fuerza muscular. Mantuve este proyecto en ebullición hasta que mi madre lo descubrió, se interpuso y me lo prohibió de lleno, considerando que aquello era una pérdida de tiempo, un ejercicio demasiado especulativo, y lo que era peor para ella, peligrosamente byroniano. A medida que crecí y mi salud me permitió volver a caminar e integrarme en la vida social adecuada a una joven aristócrata, tuve la inmensa fortuna de contar con tutores brillantes. Recibí instrucción de William Friend, un matemático y reformador social; de William King, el médico de la familia que compartía mi amor por las ciencias; y, más adelante, del prestigioso lógico y matemático Augustus de Morgan, bajo cuya dirección estudiaría los conceptos más avanzados del cálculo diferencial e integral. Pero si he de ser justa, quizás la influencia más profunda y transformadora de mi primera juventud fue Mary Somerville. Ella era una astrónoma, matemática y divulgadora escocesa formidable, una de las poquísimas mujeres de su tiempo que no solo dominaba las ciencias exactas, sino que publicaba libros científicos que eran estudiados y profundamente respetados por toda la comunidad académica dominada por los hombres. La señora Somerville no solo me enseñó y orientó intelectualmente, sino que se convirtió en mi mejor amiga, mi referente y mi mentora. Fue ella quien me abrió las pesadas puertas de la Sociedad Científica Londinense, donde la ciencia no solo se leía en los libros, sino que se vivía, se presentaba y se debatía apasionadamente en los brillantes salones de la alta sociedad. Y fue precisamente en uno de estos vibrantes salones, organizado una cálida noche del 5 de junio de 1833, a la tierna edad de 17 años, donde se produjo el momento decisivo de mi existencia. Allí conocí al hombre que canalizaría todo mi conocimiento hacia la historia, Charles Babbage. Él, en aquel momento, tenía 41 años y ya era una figura prominente y reverenciada en Inglaterra, ostentando el cargo de profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge, exactamente la misma cátedra que un día había ocupado el mismísimo Sir Isaac Newton. Babbage y yo conectamos intelectualmente desde el primer intercambio de palabras. Poco después, él me invitó personalmente a su casa, con la presencia de mi madre para salvar el estricto decoro victoriano, para mostrarme la pasión de su vida, una parte construida y funcional de su gran invento, un modelo a escala de una calculadora mecánica que él llamaba la máquina diferencial. Recuerdo perfectamente el momento en que tuve ante mí aquel espectacular artefacto de latón, ejes giratorios, manivelas y miles de engranajes brillantes. La mayoría de los invitados y dignatarios la miraban con curiosidad, quizás admirando su artesanía, como si fuera una simple extravagancia, una especie de juguete mecánico extraordinariamente caro, concebido para el entretenimiento de los adultos ricos. Pero yo comprendí de inmediato su profundidad revolucionaria. Entendí al instante los conceptos matemáticos encarnados en aquel metal. Era una máquina diseñada para tabular funciones polinómicas, utilizando el método de las diferencias finitas, capaz de hacer cálculos rigurosos y libres del omnipresente y terrible error humano que plagaba las tablas de navegación de aquel tiempo. Quedé absolutamente cautivada. Entendí la belleza lógica del invento y sus implicaciones. Entre Charles y yo nació una amistad profunda, sincera, y una correspondencia intelectual de casi 20 años que duraría hasta el fin de mis días. Él estaba absolutamente fascinado por mi capacidad de comprensión matemática y por mi energía mental, y solía llamarme la encantadora de números, un título que tal vez romantizaba excesivamente mi figura, pero que en el fondo reconocía el poder y la penetración de mi visión científica. 2 años después de aquella revelación, en 1835, cumplí con lo que se esperaba de una mujer de mi linaje y me casé con William King, el 8º barón de King. Fue un matrimonio tranquilo y razonable, plenamente aprobado por mi estricta y controladora madre. William era un hombre de carácter amable, sereno. Tal vez no estaba a mi nivel de intensidad intelectual, pero, afortunadamente para mí,
apoyó y financió mis aspiraciones matemáticas en lugar de reprimirlas, algo extraordinariamente raro entre los maridos de mi círculo. Cuando él fue elevado y nombrado conde de Lovelace en el año 1838, gracias a sus servicios al gobierno, yo me convertí formalmente en la condesa de Lovelace, el nombre por el cual pasaré a la posteridad. En los primeros años de nuestro matrimonio, tuve 3 hijos de manera muy seguida: Byron, Anne Isabella y Ralph Gordon. La cruda realidad de la maternidad, la administración de nuestras grandes fincas, las múltiples obligaciones sociales de la aristocracia y mi constante y recurrente mala salud hicieron que el estudio sistemático de las matemáticas y el álgebra quedara forzosamente relegado a un frustrante segundo plano durante unos años. Pero aquel fuego analítico que me quemaba por dentro nunca se llegó a apagar. Hacia finales de 1839, incapaz de resistir más la llamada del pensamiento abstracto, sentí la necesidad imperiosa, casi física, de volver a mis estudios. Le escribí a Babbage para que me recomendara al mejor tutor posible para retomar y profundizar en las matemáticas de nivel avanzado, y así fue como comencé un intensísimo intercambio epistolar y académico con Augustus de Morgan. Bajo su estricta tutela, me sumergí por completo en los problemas del cálculo diferencial, las series numéricas y las ecuaciones funcionales, refinando y afilando mi pensamiento lógico hasta un nivel de complejidad que pocas mujeres, y francamente muy pocos hombres, habían alcanzado en la Inglaterra victoriana. Durante todos estos años de estudio aislado por mi parte, Charles Babbage no se había quedado de brazos cruzados. Desesperado por las dificultades de financiación con el gobierno, había abandonado en gran parte la construcción de la máquina diferencial para volcarse en cuerpo y alma en un proyecto teórico inconmensurablemente más ambicioso y complejo: la máquina analítica. Si su primera invención era una gran calculadora glorificada diseñada para una única tarea matemática, la máquina analítica era algo totalmente inédito. Era una máquina de propósito general, lo que en vuestra época contemporánea llamáis un ordenador o computadora. Era un concepto absolutamente revolucionario que pretendía utilizar sistemas de tarjetas perforadas para introducir tanto los datos iniciales como las propias instrucciones de las operaciones a realizar. Babbage había extraído esta inspiración de manera directa de la industria textil, en concreto del telar mecánico inventado por el tejedor francés Joseph-Marie Jacquard, el cual utilizaba estas mismas tarjetas de cartón con agujeros para instruir a la máquina sobre qué hilos debía levantar para tejer patrones complejos y bordados automatizados en la tela. En un esfuerzo por obtener apoyo internacional, en el año 1842, Babbage viajó a Italia e impartió un ciclo de conferencias detalladas sobre el diseño y funcionamiento teórico de esta nueva máquina analítica en la ciudad de Turín. Entre el erudito público asistente se encontraba el joven matemático e ingeniero militar italiano Luigi Federico Menabrea, quien, dicho sea de paso, más tarde llegaría a ser el primer ministro de Italia. Menabrea quedó impresionado y escribió un extenso y riguroso artículo en francés describiendo la conferencia teórica y los principios de funcionamiento del invento de Babbage. Este artículo clave se publicó en octubre de 1842 en la prestigiosa Bibliothèque Universelle de Genève. Meses después, cuando tuve conocimiento de esta publicación, animada por mi amigo y científico Charles Wheatstone, me ofrecí de buen grado a traducir el escrito de Menabrea del idioma francés al inglés, con el objetivo de publicarlo en la revista Scientific Memoirs, dirigida por Richard Taylor, para difundir la obra de Babbage en Gran Bretaña, donde, curiosamente, estaba recibiendo mucho menos apoyo institucional. Este acto de traducción, aparentemente rutinario, se convirtió en el momento definitorio y más crucial de mi vida. Cuando, después de un arduo trabajo inicial, le presenté mi borrador de la traducción inglesa a Charles Babbage a principios de 1843, él, que conocía de sobra mis habilidades y sabía perfectamente que yo entendía la arquitectura teórica de su máquina prácticamente tan bien como él mismo, me hizo una sugerencia histórica. Me preguntó por qué no añadía mis propias notas aclaratorias y pensamientos originales al artículo de Menabrea, ampliando la información. Lo que debía ser un breve apéndice complementario se transformó en la tarea intelectual más importante y exigente de mi vida. Trabajé en ello de manera incansable y obsesiva durante 9 largos meses,
desbordante de ideas, carteándome prácticamente a diario con Babbage, discutiendo ecuaciones, refutando sus errores de cálculo o corrigiendo diseños teóricos cuando sus bocetos se contradecían. Al final del proceso, en agosto de 1843, mis notas finales, mi pensamiento original, eran casi 3 veces más largas que todo el artículo original traducido de Menabrea. Para estructurarlo y darle el rigor científico necesario, organicé este extenso apéndice en una serie de notas largas, cuidadosamente etiquetadas y separadas por orden alfabético, desde la letra A hasta la letra G. Es precisamente mi última nota, la monumental y exhaustiva nota G, la que me ha otorgado un lugar inmortal e indiscutible en los libros de historia de la tecnología y la ciencia. En este aparato de texto, describí punto por punto, paso a paso y con precisión algebraica, un algoritmo completo, es decir, un conjunto de instrucciones secuenciales detalladas, para que la máquina analítica de Babbage pudiera calcular por sí misma los llamados números de Bernoulli. Estos números forman una secuencia de fracciones de profunda importancia en el análisis matemático y la teoría de números, y son extraordinariamente tediosos, largos y complejos de calcular a mano sin cometer un solo error fatal. Yo diseñé el diagrama lógico completo, indicando cómo la máquina debería procesar la ecuación matemática iterativa, qué tipo de bucles inéditos, lo que hoy llamáis loops, haría falta programar para repetir acciones mecánicas automáticamente, qué ramificaciones de decisiones tomaría la máquina, cómo leería las tarjetas de datos, cómo gestionaría las variables de la ecuación y, finalmente, en qué columnas del almacén numérico se guardarían los resultados temporales mientras computaba la secuencia. Básicamente, y este es el hecho increíble, sin tener ningún acceso a una máquina física construida con la cual poder probar los resultados prácticos, estructuré, escribí y codifiqué el primer programa informático teórico de la historia de la humanidad. O al menos, para ser precisos y justos con mi amigo Babbage, el primer algoritmo concebido exclusiva, explícita y completamente para ser leído y ejecutado de forma automatizada por un ordenador mecánico en la definición práctica moderna del término. Pero he de ser sincera con vosotros. Mi orgullo más profundo e intelectual no recae exclusivamente en el éxito de resolver el cálculo de los números de Bernoulli en la nota G, por meritorio que haya sido. El verdadero descubrimiento, la chispa genial de aquello que ni siquiera el mismísimo y genial Charles Babbage, obsesionado por la aritmética, había comprendido del todo en su propio invento, fue lo que yo plasmé teóricamente en la nota A y otras reflexiones adjuntas. El potencial inmenso, filosófico e ilimitado de aquella máquina revolucionaria. Babbage y el resto de los matemáticos de la época veían su creación estricta y limitadamente como una increíble herramienta para hacer cálculos numéricos formidables y para crear tablas náuticas, logarítmicas y astronómicas exactas y libres de errores para el Imperio Británico. Su visión era indudablemente brillante, pero al final permanecía encadenada a la cantidad, ligada exclusivamente a los números puros y a las sumas. Yo vi mucho más allá. Con una mirada diferente, fruto de aquella ciencia poética que me había guiado toda la vida, deduje un principio rompedor, que si los números dentro de la máquina podían representar lógicamente otras cosas aparte de simples cantidades matemáticas, entonces la utilidad de la máquina no tendría que limitarse de ninguna manera a los números. Acuñé en mis textos una de las analogías más famosas de la ciencia cuando escribí: la máquina analítica teje patrones algebraicos exactamente de la misma manera que el telar de Jacquard teje hojas y flores en un tapiz. Así, predije teóricamente que si un día conseguíamos relacionar la lógica de estos engranajes mecánicos con la armonía y la teoría musical moderna, la máquina sería capaz y apta de componer por sí misma obras y piezas de música de cualquier grado de complejidad, belleza o extensión. Entendí abstractamente que cualquier proceso físico o de conocimiento humano basado en relaciones lógicas, operaciones o patrones subyacentes, como el arte de la música, las reglas de la gramática verbal, el alfabeto de las letras, la lógica simbólica, se podría expresar matemáticamente mediante reglas precisas, y por lo tanto, introducirse y manipularse mediante las operaciones automáticas de la máquina analítica. Esta es, a grandes rasgos,
la verdadera y fundamental esencia de la informática moderna en la cual vivís hoy en día. Plasmé la gran transición conceptual de la simple calculadora numérica a la máquina programable universal, capaz de manipular símbolos de toda clase. La visión de vuestro maravilloso mundo digital, de vuestros ordenadores y programas actuales, nació en aquellos largos y densos párrafos redactados bajo la luz de las velas victorianas, donde, al fin y al cabo, conseguí integrar con éxito y armonía el arte imaginativo, abstracto y creativo de mi difunto padre poeta, con la estricta, imperturbable y exacta ciencia enseñada por mi madre. Mis extensas notas, que junto con la traducción original constituían un pequeño libro, fueron finalmente publicadas en el mes de septiembre de 1843 en las Scientific Memoirs. Las tuve que firmar con la máxima discreción, simplemente utilizando mis iniciales, A.A.L., Augusta Ada Lovelace, ya que todavía no era considerado propio, correcto o acorde al estricto decoro aristocrático que una joven mujer de mi alto rango y posición social escribiera o publicara de forma abiertamente pública tratados científicos formales de aquella enorme complejidad matemática. A pesar del velo de las iniciales, aquellos científicos eruditos que me conocían y formaban mi círculo personal íntimo sabían, evidentemente, la verdadera e innegable autoría, y todos me admiraron, felicitaron y respetaron enormemente por la sorprendente complejidad, la lucidez deductiva y la gran profundidad de la publicación. Aquello representó el punto álgido, el apogeo más brillante y feliz de mi reconocimiento intelectual en vida. Desgraciadamente para mí, y para la historia de la ciencia que quizás se habría acelerado unas cuantas décadas, la vida personal y académica, después de aquel hito de éxito monumental, no siguió en absoluto un camino de rosas iluminado por victorias. El sueño se fue apagando lentamente. La sobrecogedora máquina analítica que tanto teoricé nunca se llegó a construir ni montar de manera física ni completa durante el transcurso de mi vida. El gobierno británico, harto de los inacabables retrasos técnicos y de los gastos masivos en la anterior máquina diferencial, perdió toda la paciencia y la visión de futuro, y le retiró drásticamente la financiación a Charles Babbage. Él murió amargado y empobrecido muchos años después, intentando construirla sin ningún fondo estatal. Así, a pesar de nuestros titánicos esfuerzos teóricos y epistolares, mi detalladísimo trabajo de programación de la nota G y mis visiones, siendo tan innovadoras y 100 años demasiado avanzadas para la mecánica de su tiempo, fueron lentamente quedando relegadas al olvido, dormidas y cubiertas por el espeso polvo de la indiferencia en los estantes escondidos de la historia de la ciencia victoriana. Durante mis últimos, penosos y angustiosos años de vida, mi frágil salud física, que ya he explicado que siempre fue inestable desde la infancia, comenzó a empeorar y deteriorarse drásticamente y sin remedio. Al mismo tiempo, mi indomable y apasionado carácter interior, huérfano ahora del reto titánico de la máquina analítica, siguió buscando desesperadamente nuevos desafíos intelectuales en los cuales volcar el excedente de energía matemática. Y a veces, acabé escogiendo desafíos terriblemente peligrosos para mi estabilidad familiar. Totalmente fascinada, por ejemplo, por la teoría compleja de las probabilidades matemáticas, la estadística y el azar, concebí la idea ciega, fruto tal vez de la arrogancia lógica, de utilizar todos mis vastos conocimientos analíticos para intentar predecir de manera sistemática y empírica los resultados azarosos de las carreras de caballos, una de las grandes distracciones del país. Mi reto era crear un modelo matemático riguroso, casi infalible, para sistematizar las apuestas en los hipódromos ingleses y ganar fortunas para continuar financiando por libre la máquina de Babbage y liberarme de la dependencia de mi marido. Junto con algunos amigos intelectuales de carácter masculino, de mi estrecho y exclusivo círculo social de Oxford y Londres, formé secretamente un auténtico sindicato, involucrándome muy peligrosamente y de forma obsesionada en toda clase de juegos y apuestas clandestinas, convencida erróneamente de que el poder puro de la ciencia y la precisión de los algoritmos lo podían entender y controlar todo en este mundo físico. Mi exceso de confianza resultó ser un error catastrófico de proporciones inabarcables, el gran error de cálculo de mi vida. Mis modelos teóricos, tan hermosos en el papel de mi estudio,
lamentablemente no funcionaron ni triunfaron nunca en la sucia, imperfecta y siempre imprevisible pista de carreras del hipódromo de Derby, llena de factores imposibles de matematizar, como el humor de los jinetes o los estados de salud de los caballos. Como triste resultado de la obstinación, acabé adquiriendo masivas y crecientes deudas económicas clandestinas en el inframundo de las apuestas, que incluso me llevaron al punto humillante de tener que empeñar, en estricto y silencioso secreto, algunas de las joyas y diamantes hereditarios de la rica familia de mi esposo, los Lovelace. Toda esta sombría y oculta doble vida me sumió durante meses y meses en una agotadora, terrorífica y constante sensación de ansiedad nerviosa profunda, sin poder dormir, sufriendo a diario para evitar un dramático descubrimiento público, sabiendo con terror el daño, la vergüenza y el escándalo monumental y demoledor que todo aquello podía acabar suponiendo socialmente para el honor de mi inocente marido, y sobre todo, el castigo de mi rígida y exigente madre, quien había estado vigilando mi supuesta moral toda la vida. Para terminar de añadir un terrible y oscuro capítulo de dolorosa tragedia al ya colosal estrés financiero acumulado, mi dolor corporal interno se empezó a hacer estridente, invasivo y completamente insoportable. Al poco tiempo, me diagnosticaron finalmente cáncer de útero, un monstruo implacable y mortal. La agonía física en mi lujosa habitación londinense duró agotadores meses de angustia lenta. La incipiente medicina de la sociedad victoriana, por desgracia, tenía extremadamente poco que ofrecerme aparte de ignorancia sintomática, excepto quizás fuertes y crecientes dosis de láudano y otros derivados opiáceos que a menudo me sumían totalmente en profundos estados de oscuro delirio, pesadillas y pérdida de razón. Sumado esto a las clásicas, inútiles y brutales sangrías terapéuticas, hechas con sanguijuelas medicinales, que simple y cruelmente me debilitaban cada vez más de lo que ya estaba. En mi inmóvil y angustioso lecho de muerte, bajo la constante y amenazadora mirada de hierro inquisidor de mi vieja y devota madre, Anne Isabella, la cual por mandato de virtud religiosa, tomó entonces el férreo control dictatorial y absoluto de cada aspecto de la situación final de mi residencia, barriendo sin piedad el paso de algunos viejos amigos e impidiendo, con cruel severidad, que mi querido colega intelectual Charles Babbage me pudiera visitar nunca más en mis últimos días. Busqué encontrar con desesperación la paz mental con Dios y el mundo de cara al gran final. Como último acto terrenal, acosada por la culpa de la mentira, finalmente le pedí a mi fiel marido, William, entrar solo a la habitación, y postrada ante el dolor de la enfermedad, le confesé a corazón abierto un terrible y gran secreto. Aunque nunca se ha dejado escrito en los registros, ni por él ni por mí, cuál fue el contenido literal y exacto de nuestra histórica conversación, todos los biógrafos y personas cercanas deducen y afirman con toda probabilidad que aquello no fue otra cosa que la dramática revelación, finalmente destapada y sin mentiras, del pozo insondable del escándalo social y del secreto de mis viejas deudas astronómicas e ilícitas acumuladas en las apuestas fallidas. Aquella inoportuna y sorprendente revelación de confianza rota, realizada quizás egoístamente para purgar mi alma en el último momento, lo traumatizó emocionalmente y enfureció hasta el punto de sentirse avergonzado y traicionado por completo. William, de hecho, abandonaría tristemente mi mismo lecho de dolor, separándose dolorosamente de mí en mis últimos, amargos y cruciales momentos agónicos, en los que me acercaba al último aliento de la existencia. Así pues, bajo una sombra de tristeza física y aislamiento sentimental familiar, acabé finalmente abandonando para siempre la amargura y las limitaciones insoportables de este mundo, el día 27 de noviembre del año de Nuestro Señor de 1852. Tenía, cuando la enfermedad finalmente puso fin a todo el sufrimiento terrenal de mi mente y cuerpo, exactamente 36 años cumplidos. Parece casi una obra irónica, concebida por la crueldad, o quizás el destino fatídico y trágico, que precisamente se me cerraran los ojos a exactamente la misma edad y los mismos 36 años cumplidos, en los que también se extinguió mi famoso e infame padre, el noble poeta Lord Byron, al perder él su agitada vida entre las malarias rebeldes, luchando por los griegos en la aislada población de Missolonghi décadas atrás. Curiosamente,
Y a pesar de que los fatídicos hechos demuestran que prácticamente en la memoria del alma no lo había conocido casi nunca en el transcurso de su propia vida física presente conmigo, y además, sabiendo con toda mi clarividencia y razón, hasta el último momento, que en cierta medida mi madre se había pasado día tras día de mi larga y vigilada existencia entera, invirtiendo todos sus esfuerzos en la constante lucha por intentar aislarme, separarme emocionalmente, o curarme y alejarme forzosamente de lo que ella llamaba la eterna maldición sanguínea de su influencia moral, perversa y corruptora. En un último y poderoso gesto inaudito y romántico de paradójica rebeldía filosófica y filial, ante todos al redactar el testamento, en mi firme última voluntad oficial dictada, ordené como imperativa exigencia póstuma a la familia ser solemnemente trasladada y respetuosamente enterrada en la oscura intimidad y al propio lado, tocando su gran cuerpo ausente, dentro de la cerrada y sagrada bóveda o cripta mortuoria familiar histórica, el panteón de toda la vieja dinastía de los Byron, ubicado en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, en la pequeña población de Hucknall, situada en el condado de Nottinghamshire. Afortunadamente, mi petición fue respetada, y allí reposamos juntos por toda la eternidad, bajo la frágil piedra y el silencio, y la tierra, igualadora y reconciliadora, junta en las tinieblas al majestuoso, glorioso y gran poeta rebelde del viejo corazón romántico y apasionado, que solía escribir todo el dolor desolador y la gloria del alma humana inmortal en cada verso tempestuoso, y a su incomprendida, distante y fría hija, que mediante rigurosos papeles de algoritmos inéditos en la penumbra victoriana, con el cerebro puro y el talento calculador y paciente heredado, soñó una vez, y en solitario, predecir y liberar las insospechadas y matemáticas leyes de toda la belleza poética exacta que se ocultaba calladamente, aún invisible y no nata, para siempre dormida y a la espera despertadora dentro de las frías, luminosas, maravillosas e impensables máquinas de pensar del inexorable futuro. Y efectivamente, tal como acontecería como dura realidad implacable, durante aquel siglo de avance y humo fabril londinense, ya no pude nunca tener el gusto, la suerte y la inefable alegría física de ver cómo el complicado proyecto de máquina analítica de metal forjado arrancaba ni uno solo de los 1000 engranajes de calcular que debían ejecutar fiel y limpiamente todos y cada uno de los códigos, bucles y rutinas de programación que mi gran y avanzado programa, G, y tantos borradores solicitaban leer de la tarjeta. Sencillamente, el hecho se constata sabiendo que nací, florecí y sufrí, solo de estudio y febril dolor humano, dentro de un estrecho periodo de la misma historia y ciencia humana, que solo me permitía en realidad el absurdo de tener que ser y morir, siendo una auténtica e ignorada pionera intelectual y conceptual limitada únicamente sobre los márgenes limpios del viejo papel tintado por tantos bocetos. Creo honestamente que he sido como una de las voces en el bosque, o un oscuro profeta perdido que pretendía gritar solo en la habitación, sin ni siquiera disfrutar de testigos de reconocimiento técnico, para vivir un glorioso evento trascendente, que como todos veríais entonces en los siglos recientes posteriores y siguientes, ni se acercaría, inventaría y perfeccionaría hasta la misma cifra de más de unos 100 largos y plenos años más tarde, sobre la Tierra por las futuras élites científicas que heredarían los apuntes olvidados en tiempo y pasión perdida. Pero aún a través de aquel exhaustivo esfuerzo diario de estudio teórico incansable, acompañado siempre de horas llenas de cerrada concentración en tablas incomprensibles de series infinitas y complejos minutos de minucioso intercambio de largas notas sobre álgebra básica en el despacho de mi estimado de Morgan, junto con todo eso empapado sobre todo por aquella gran e inigualable o incomprensible intuición científica pura mía. Sé y entiendo ahora la conciencia suprema de poder finalmente esbozar sin miedo la paz, que no es de otra manera la de saber cómo efectiva y magistralmente, a pesar de todas y cada una de las múltiples limitaciones personales mías, o los viejos errores financieros, al leer el bucle numérico preciso de aquellos gráficos hechos a pluma, yo misma había llegado a imaginar, a conectar de principio a fin, y por sorpresa, y a comprender la deslumbrante esencia básica para el mundo humano de un presente ya futuro bien extraño e impensable tiempo, tan extremadamente lejano, veloz, electrónico y conectado, como es en efecto vuestro actual de hoy en día,
cuando os remitís sobre este mi pasado, legado oculto y redescubierto de la nada de hace 2 siglos oscuros atrás en nuestro tiempo de imperio. Tengo esta certeza, tan verdadera, os prometo de corazón pleno y vivo, como el anhelo matemático encendido cada atardecer ante el folclórico fulgor del hogar, y sin ninguna falsedad de falsa presunción u orgullo excesivo, que lo escrito en mi nota y en toda la antigua carta compartida, demuestra la extraña realidad histórica que puede hacer estremecer o maravillar a todos por la pura inteligencia dada y divina. Y es de haber podido ver un solo rayo resplandeciente antes de tiempo. Haber descubierto por primera y solitaria vez, a nivel filosófico profundo en el ámbito general de este planeta humano, de oscuro latón, sí, el inicio casi abstracto de esta vuestra presente era global revolucionaria, de toda la inmensa y veloz información e informática digital, antes ni mismo que a los ojos y a las fábricas del propio ser humano moderno, si hubiera ni siquiera fundido por el fuego incandescente la mínima pizca del bien presente y viejo primer microchip, material de silicio, puro, e incluso tiempo, y mucho antes de que una sola corriente de incalculable energía puramente y completamente abstracta, codificada en estado eléctrico, llevara sobre ningún extendido de los diferentes o extraños materiales metálicos un peso tan absoluto de cantidad totalizadora de valiosas reglas, variables lógicas para hacer funcionar las imágenes del mundo, o todas las posibles y conocidas palabras, o las ingentes magnitudes de informaciones o infinitas bases de datos como algo verdadero. De eso mismo exactamente trataba todo. Os hablo ahora de lleno, en plena voz sonora e inmortal, desde el silencioso y oculto corazón del tiempo de un viejo mundo ilustrado, desde muy adentro de todo el inicio escondido, desde la pura y absoluta oscuridad temprana, antes mismo de llegar, y casi toda la vieja y gran densa prehistoria de metal pesado, de toda la época computacional inteligente de vuestro actual presente en creciente ebullición y avance. Y ahora, para finiquitar con verdad la historia de estas turbias, largas o maravillosas páginas, recogidas por los recuerdos, si os permita y sepa todo el mundo, hablo también aquí, al fin de lleno y con vehemencia, junto con toda la inequívoca y fuerte certeza personal, clara y luminosa, y tan clara, que sólo una ciencia de aquella que yo unía o defendía y gritaba a todas luces de razón, os ha enseñado que no sólo la apariencia engaña a los ricos ciegos, cuando ellos obviaban todas las infinitas matemáticas de pensar el mañana donde decían de todo que era inútil, pues sólo allí reside firme para comprender. La gran majestuosidad verdadera y limpia, que muestra bien pronto que todo, al final del viaje intelectual, como bien siempre yo he entendido, en el fondo permanece que esta excelsa belleza del misterio del mundo donde habitamos realmente desierto, no únicamente radica exclusivamente y en nada de lo que mi malogrado viejo apasionado y oscuro antepasado de Inglaterra, o hasta todos los numerosos grandes pensadores antes de él han sentido desde el comienzo de todo. Eso que se encontraba perdido casi oculto, en solo a veces por los dulces poemas llorados en llantos, o quizás solo expresado bonito entre rítmicos, graciosos los hechizados y puros tiernos románticos, y libres versos redondos, finalmente rimados de los cuadernos de la sencilla y emocional. Bella poesía subjetiva o canto libre. No, por fortuna, la armonía total descansa, o también ha de aparecer de manera eterna, sobre todo a los ojos fijos de sabios claros o estudiosos, en justo esta exacta, silenciosa, rigurosa, precisa y abstractamente divina línea pura, objetiva línea más fina, redonda del más minucioso número, limpio de un maravilloso papel, o gran hoja de incomparable o absoluto, puro gran limpio cálculo preciso matemático y racional, a fin de fijar sobre la pura hoja de aritmética la excelencia infinita exacta. Allí mismo, exactamente, en el centro vital, chispa, dentro de la misma, elegante, fría o divina perfección clara instrucción resuelta lógica, larga sucesión bien fijada final aparte en el interior, y perfecto final que contiene, exactamente a título único, cada uno, puro e impecable en su estructura, un inmenso genial algoritmo, o proceso para el artificio, máquina universal, pensar el número. Pues yo misma en la vida no soy otra que sencillamente Augusta Ada Lovelace, en espíritu completo, como ahora he mostrado y demostrado ya del todo por el texto del destino que aquí resuena con voz clara de estudio final,
quien, como bien sabe ahora para siempre toda la propia verdad, en tiempos recientes, documentado sin más dudas bajo luz nueva, será inmortalmente aquella alma visionaria de Escritura. Y yo debo afirmar haber sido justo, y antes por libre, por la plena ciencia feliz, con luces y tristezas de amor. Efectivamente, absolutamente con todo rigor histórico, justo y netamente, por todos conocida ahora, y así por de verdad, precisamente y únicamente ser la genial verdadera, indómita o auténticamente, toda la propia hija genial y brillantemente solitaria inglesa, quien de veras siempre he conseguido finalmente desear, lograr, y por completo convertirme como la última, en gran título, o claro, y de veras decir, y solo a toda la humanidad, sin errar ahora ya con hechos. Exactamente y completamente, solo y simplemente, exactamente, la misma y primera únicamente de verdad y genial, que, antes del silencio oscuro, de épocas muertas por el mal destino, al mismo siglo del progreso de fuego, había finalmente vivido, y así ha logrado entonces desvelar y poder completamente ver, antes que nada, un presente futuro entero de engranajes puros, antes escondido sobre la compleja o armónica rítmica y exacta y sorprendente engranada danza invisible, exacta, bella en la danza de puro sueño de cualquier inmenso, mecánico, infinito de aquel exacto conjunto rígido, en una máquina del gran reino del análisis, dentro de un gran baile silencioso de los eternos amigos únicos números infinitos.